Un amigo mío fue una vez a pedir un crédito a un banco y cuando le contestaron se quedó sorprendidísimo. ¿Por qué? Porque le dijeron, tiene usted una categoría de riesgo para nosotros buenísima. Mi amigo se quedó muy sorprendido porque dijo, yo pensé que tendría normal. Tampoco sé qué es bueno, normal y malo. Pero cuando te dicen algo positivo en un banco, es verdad que te suele sorprender. Y en este caso, para bien, ya que tenemos tantos ejemplos, por desgracia, de para mal, pues yo, que me gusta más fijarme en lo positivo, te cuento que para bien. Como consecuencia de eso, le dieron unas condiciones incluso un poquito mejores que las que publicitaban ahí en el cartel de la oficina. Y para mi amigo fue bueno porque con eso se ahorró un dinero. ¿Y por qué empiezo así? Pues porque no sé si alguna vez has oído hablar de la crisis de las hipotecas subprime y si sabes lo que es eso. Y el concepto general de subprime que se extendió a todo el mundo financiero y que provocó algo que en los Estados Unidos ya catalogaron y hoy se estudia formalmente como la Gran Recesión. La Gran Depresión fue un episodio de 1929, arrastró a toda Europa, buena parte de Asia y a toda América, y la Gran Recesión también afectó de forma muy importante a toda América, a toda Asia, Europa, Oceanía y África. Soy Alfonso Fraile, como sabes me dedico a explicarte temas relacionados con la economía y el que te voy a hablar hoy es un tema que, aunque en concepto es sencillo, no va a dejar de llamarte la atención por lo paradójico. Los bancos comerciales y los bancos de inversión, que son dos tipos de bancos diferentes, algunos hacen todas las actividades de banca, otros no, y las entidades de crédito, porque hay empresas que conceden préstamos que no son bancos, cuando alguien te va a prestar dinero, por la experiencia según tu profesión, edad, ingresos, antigüedad en tu empresa, nómina, etcétera, 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 con un montón de parámetros, clasifican en 4 niveles básicos de riesgo. El estándar ordinario, donde está la mayoría de la población, se considera el prime. Aunque algunos bancos es verdad que en vez de llamar prime a eso lo llaman overprime. Pero en cualquier caso quédate con que hay un estándar, si estás por encima, mejor, y si estás por debajo, peor. Bien, pues subprime, como ya has podido sospechar probablemente, es cuando estás por debajo del promedio. ¿Qué significa eso automáticamente? Que si te conceden ese préstamo, quien te lo tenga que conceder, sea un banco de inversión, sea un banco industrial, sea una entidad de crédito que no es banco, te van a cobrar más caro que si estuvieras en prime o en overprime. La analogía de por qué se utiliza esta palabra tiene que ver con las audiencias de los medios de comunicación. Habrás escuchado que la audiencia máxima en hora prime time es aquella en la que más personas están viendo medios de comunicación y por lo tanto hay más audiencia y por lo tanto quien quiera anunciarse para financiar ese programa le cuesta más dinero. Bueno, pues con los bancos pasa exactamente lo mismo. Si estás por debajo del prime, del estándar, te cuesta más. Y a algunos cerebritos, no sé si grises, blancos, negros o del arco iris, a algunos se les ocurrió coger justo todas esas subprime, por lo tanto de mayor riesgo de que no devuelvan a quien ha prestado el dinero o los intereses o ambas cosas, y vender todo ese conjunto de hipotecas como un activo financiero separado. Tú dirías, ¿quién va a querer comprar algo con tanto riesgo? Pues cualquiera al que le ofrezcas pagarle un interés anual alto. Si tú le dices a alguien que le vas a pagar un 2% al año por eso, no te lo va a comprar nadie. Pero si tú le dices a alguien que le vas a pagar un 12% cada año en intereses sobre la cantidad de dinero que te dé para que recupere su inversión, vas a atraer a mucha gente. Tú seguirás pensando, ya, pero estamos jugando con dinamita. Así, pero si yo le voy a prestar a una entidad porque necesita eso para seguir prestando 100 euros y a mí me van a dar 12 cada año, y eso es un contrato de 5 años, solo con intereses yo voy a recuperar 60. Por mal que les vaya, ya se podrán apañar para darme los otros 40 y así yo no perdería nada. Pero si encima me cubren los 100, yo he sacado un 160% en 5 años. No está nada mal, ¿verdad? ¿Qué sucede si, como sucedió en 2006 y en 2007, antes o después, alguien empieza a dejar de pagar? Empiezan los problemas. Y empieza a no haber dinero suficiente para pagar ese 12% a todos aquellos que prestaron el dinero para hacer esa inversión. Para catalogar esa inversión, puesto que están por debajo del estándar, lo normal es que le hubieran dado una calificación crediticia en los niveles más bajos. Sin embargo, con unas fórmulas matemáticas muy sofisticadas, pero créeme si te digo que básicamente venían a decir que a las 4 de la madrugada es de día en el hemisferio norte y no en los polos, alguien convirtió eso en una inversión de alta categoría, en vez de alto riesgo. Bueno, este truco tan tonto y tan elemental no te puedes imaginar hasta qué punto se pierde el horizonte o se pierde la sensatez.
Si a ti te ofrecen un 12% anual, ya están llamando tu atención poderosamente. Y si te ofrecen un 15%, no te cuento nada. Y si te ofrecen un 20%, te puedes enloquecer. Pero hubo mucha gente que se mordió el anzuelo. ¿Qué pasó cuando empezaron a subir los tipos de interés y empezó a haber gente que no pagaba y devolvía los intereses de su hipoteca? Que quien te tenía que pagar a ti el 12% dejó de pagártelo porque no podía, porque no cobraba de aquellos a quienes había prestado. Y como tú a su vez le habías prestado a la entidad de crédito para que la entidad de crédito diera hipotecas, todo ese efecto bola de nieve empezó a hacerse gigante, 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 a provocar unas quiebras descomunales, a provocar un agujero salvaje y hacer que tuvieran que intervenir todas las autoridades mundiales y que se provocara una recesión económica muy, muy, muy severa, que tenía su origen, como de costumbre, en la conjunción del sector inmobiliario y el financiero. Porque son los dos. Aquí no se trata de culpabilizar a nadie, es absurdo. Yo, además, sabes que soy honesto contigo y te cuento lo que hay. Los dos sectores y dirigentes de los dos sectores tuvieron cada cual su granito de arena o su tonelada de arena para contribuir a este desaguisado tan tremendo. Aprovecho la ocasión para recordarte una vez más que este es un canal de libertad con principios, que sin principios la libertad no tendría sentido, y que espero que te hayas quedado con lo básico porque me irás a hablar más de este tema. Hasta luego, que te vaya muy bien. Chao.